Y ahora sí, muy buenas tardes, muy buenas noches también, porque nos están viendo desde varias partes del planeta en este momento. También saludamos a nuestros amigos desde el Facebook, querido Natalio, querida Dayana. Muy bienvenidos todos a un nuevo encuentro del periódico Comunidades Plus, en vísperas de lo que va a ser ya el encuentro de Sukkot, porque se viene Sukkot acá a la vuelta de la esquina. Como habrán estado viendo en nuestro chat, les estuvimos enviando un nuevo registro para que anotándose vía mail ya puedan recibir de forma directa todos los meses la publicación del periódico Comunidades Plus, como así también las charlas que estamos realizando. Justo en la previa estábamos hablando de los temas que estuvimos hablando, lo variado que fue toda esta cuarentena, que parece, algunos la llaman cuareterna, parece que no tiene fin, desde Netflix, casamientos, situación política israelí, y hoy nos toca tocar un fenómeno que atraviesa el mundo, pero con una mirada también de lo que está pasando acá en Argentina, como lo es el tema del coronavirus. Pero antes de que Dayana comience con su disertación, me tomo el privilegio de pedirle a Natalio si puede explicarnos, por lo menos en 5 minutos, cuál es la situación de Israel en la actualidad frente al coronavirus, porque últimamente llegaron noticias que podemos tildar no muy alentadoras, a diferencia de lo que era el principio de esta pandemia. Así que, Natalio, bienvenido y adelante, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dayana, por estar ahí con nosotros. Gracias por acceder a la invitación. Gracias a todos los presentes que participan. A Ilan también por la conducción de este Zoom. En muy pocas palabras, la verdad que Israel atraviesa un momento muy difícil. No descubro América bajo ningún punto de vista. Israel ha tenido claramente 2 etapas en la lucha contra el corona. En una primera etapa apareció y fue bastante exitosa en lo que tiene que ver con el control de la viralización de esta enfermedad, hasta que se abrieron las clases. Cuando se abrieron las clases y empezaron a asistir los alumnos a la escuela, empezó el corona a multiplicarse en forma bastante importante. Estamos en una segunda etapa realmente muy problemática. Problemática a punto tal que Israel, si bien tiene un índice de 1.600 fallecidos, es un índice, a Dios gracias, de letalidad bajo. Si bien, por supuesto, cada vida humana es sagrada, la letalidad es baja comparada con otro país. Pero ese es un dato dentro de todo bueno. El dato que no es bueno, de ninguna manera, es el nivel de contagiosidad. Hoy Israel ha roto un récord, lamentablemente, ha superado los 9.000 casos en un día de positivos con distintos tipos de gravedad, y ha aumentado la cantidad de pacientes que están con trastornos fuertes, casi prácticamente 900 personas que están en camas de terapia intensiva. Por otro lado, el sistema médico israelí, como se dice vulgarmente, resiste, aguanta, está preparado, aunque se han dado casos de colapso en el hospital Shaare Zedek de Jerusalén y el hospital Asuta, creo que es de Ashdod, si no me falla ahora la memoria, en este momento, y el hospital Rambam en Haifa ha habilitado un sector mayor para enfermos de carácter intermedio. Las causas muy rápidamente por la cual se nuevamente entró, digamos, la enfermedad en esta segunda etapa, tienen que ver esencialmente con varios factores. Uno, dije, fue el comienzo de las clases. Los chicos son transmisores asintomáticos, no todos naturalmente, y esto es delicado para la gente mayor, los adultos mayores, como agente de transmisión y de enfermedad. Por otro lado, también uno de los temas más difíciles es el hecho de que el gobierno no ha tenido una política clara de lineamiento respecto a cómo luchar contra el corona. Y eso después quizá con el desarrollo de Dayana podamos analizarlo comparándolo con la situación acá en Argentina. La gente en Israel está un poco desesperanzada respecto a que no encuentra que las autoridades sanitarias y políticas se pongan de acuerdo en qué es lo que quieren hacer. Hace 2 días atrás asistimos a una pelea directamente gubernamental entre el premier Netanyahu y el ministro de Defensa, digo bien, Gantz, respecto a las idas y vueltas con las medidas que se toman, cuarentena sí, cuarentena no, estirarla más, estirarla menos, restringir 500 metros, restringir 1000 metros, hasta donde sí, hasta donde no. Y en Israel, al igual que en la Argentina y en otros países del mundo,
se da la situación de tensión entre bienestar económico o situación económica a mejorar y el tema de restringir la circulación de la gente por el corona. También hay otra cuestión que es de bastante público conocimiento. El israelí es bastante rebelde para acatar las directivas gubernamentales en distintos sectores, tanto en los sectores árabes, por un tema cultural, el árabe israelí, los sectores más laicos también, por una cuestión de juventud y de distraerse y no tomar en cuenta las medidas de distanciamiento social, y los sectores jaredim, los sectores más ultraortodoxos, son más complejos por su percepción, digamos, en forma de pensar. Esto no es culpar a nadie, esto simplemente es tratar de analizar esta fenomenología, por qué realmente se da. Vamos a dejar paso a Diana, que ella es la que principalmente nos va a desarrollar el tema, y después en las preguntas, si surge, trataremos de ampliar un poquito más. Adelante, Diana, muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo soy Diana Komarovsky, soy hematóloga y voy a explicar brevemente algunos conceptos que están como muy en boca de todos y que muchos escuchamos pero no entendemos qué son. Y voy a hablar un poco también de las cosas que no podemos dejar de hacer a pesar del coronavirus, o sea, uno tiene que seguir viviendo y hay cosas que son indispensables como el cuidado de la salud. Pero voy a empezar por un tema que es el plasma, ¿sí? Yo como hematóloga utilizo el plasma, el componente plasma para un montón de cosas, porque el plasma tiene un millón de cosas. Pero básicamente les voy a explicar lo que es el plasma como para que entiendan y puedan saber que es lo mejor que tenemos disponible en este momento, pero que no es la panacea y que tampoco es algo que va a curar, ¿sí? Sí va a curar a alguien, pero no va a prevenir más infecciones. El plasma, básicamente, el plasma de convalecientes o de pacientes recuperados de COVID, es un componente de la sangre, ¿sí? La sangre tiene 3 componentes, que son los más grandes, a grandes rasgos, que se separan cuando uno saca la sangre, en lo que es los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma. Los glóbulos rojos son aquellos que nos sirven para transportar el oxígeno, ¿sí? Todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Si no tienen oxígeno, no pueden vivir. Entonces, el glóbulo rojo es el encargado de transportar ese oxígeno. Después tenemos las plaquetas en el medio, que las plaquetas son aquellas que son necesarias para tapar cualquier tipo de sangrado que hay, son las primeras que van y tapan, ¿sí? En cualquier lado, ya sea en la mano si alguien se corta un dedo, o en la cabeza, en el cerebro si alguien está sangrando, las plaquetas son las primeras indicadas en ir a tapar ese agujero. Y por último, lo más arriba que va a quedar es el plasma. ¿Qué pasa? El plasma lo que tiene son muchos componentes. Y dentro de esos componentes tiene anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas que nos van a defender de microorganismos a los que nos enfrentamos. El sistema inmunitario que nosotros tenemos es perfecto, ¿sí? No debería fallar y debería siempre defendernos de todo. Si falla es porque hay alguna situación que hace que esté fallando, pero venimos creados con un sistema inmunitario perfecto para defendernos de los microorganismos. ¿Qué pasa? Cuando un paciente se enfrenta a un microorganismo determinado, genera anticuerpos. Esos anticuerpos quedan guardados en la memoria inmunitaria. Para siempre no se sabe, depende de qué microorganismo. Por ejemplo, el de la hepatitis A queda guardado para siempre, ¿sí? Alguien que nunca tuvo quizás hepatitis A, que no tuvo ningún síntoma, de repente se va y se hace los anticuerpos y ve que tiene anticuerpos para hepatitis A. Eso es porque se enfrentó al microorganismo, el cuerpo lo defendió y generó anticuerpos. Y cuando se vuelve a enfrentar con esa hepatitis A o con otro microorganismo, el cuerpo le va a decir, no, yo tengo los anticuerpos, ya está, no le hagas nada. Bueno, con esto pasa lo mismo. Cuando un paciente tiene COVID, genera anticuerpos. ¿Cuántos anticuerpos genera? No se sabe, eso depende de cada paciente. Se ha visto que pacientes tienen títulos altos, que significa título la cantidad. Algunos pacientes tienen muchos, algunos pacientes tienen pocos, algunos pacientes tienen muy, muy poquitos, inclusive, porque hacen enfermedades tan asintomáticas que ni siquiera generan anticuerpos. Por lo tanto, esos que generan muy, 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 muy poquitos, tienen posibilidad de enfrentarse de vuelta al virus
y generar una infección nuevamente. ¿Sí? Infección no significa enfermedad, ¿sí? Uno se puede enfrentar al virus nuevamente, generar nuevamente anticuerpos, tener una enfermedad asintomática o sintomática dependiendo del cuerpo de cada uno, o sea, de las cosas que tiene cada persona. O sea, para que haya una enfermedad tiene que haber un microorganismo que sea potente y un paciente que sea pasible para que esa enfermedad ingrese, ¿sí? Esas dos cosas juntas se tienen que dar. Eso es lo que sucede con el COVID. ¿Qué pasa con el plasma? Cuando es importante la donación porque se ha visto en varias enfermedades, porque no son muy conocidas quizás por el común de la gente, en algunas enfermedades se utiliza el plasma de convalecientes, ¿sí? El plasma de pacientes que hayan tenido esa enfermedad. Que uno lo que hace es pasarle los anticuerpos como para que el paciente que tiene COVID y está en una situación que requiere plasma, el anticuerpo que le pasaron atraviese esa enfermedad más tranquilo porque ya tiene como una defensa extra, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno va a donar plasma, le sacan 600 mililitros. Primero le dosan el título, ¿sí? A ver cuántos anticuerpos tú tienes cuando ya tuvo COVID, ¿no? Y le dosan el título de anticuerpos y en base a eso le sacan 600 mililitros. Esos 600 mililitros se dividen en 3 bolsitas de 200. Entonces sirve para 3 pacientes. Entonces es importante que todos aquellos que tuvieron hisopado positivo para COVID donen plasma, ¿sí? Porque por más que hayan hecho una infección asintomática, una infección recontrasintomática, haber pasado por una situación y ayudar a otro que está pasando por la misma situación es sumamente importante y es lo mejor que tenemos disponible. No reciben todos los pacientes plasma, ¿sí? Hay protocolos y eso está estandarizado por los terapistas, por los clínicos, en base a cómo va evolucionando el paciente clínicamente, el paciente internado. ¿Alguna pregunta con respecto a plasma? Eso es básicamente el plasma para que entiendan lo que es, ¿sí? Hay una gran diferencia de plasma con una vacuna. Ahora voy a explicar lo que es la vacuna. La vacuna no es anticuerpo, yo no le inyecto anticuerpo al paciente. Por lo tanto, yo lo que le inyecto al paciente es el virus, vivo, atenuado, dependiendo cómo sea la genética de la vacuna, lo que le inyecto es el virus, ¿sí? No importa si es vivo o atenuado, no importa, pero lo que yo intento hacer es que el propio paciente genere una respuesta inmune frente a esa pequeña cantidad que le ponemos de virus, ¿sí? Las vacunas lo que tiene es que ahora, como están muy en escucha todas las vacunas, uno sabe que está la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Janssen, son un montón las que están en prueba. Básicamente les voy a explicar cómo es para que entiendan y no se alarmen frente a cada noticia de la vacuna, porque cada noticia de la vacuna, o un día nos despertamos y decimos bien, vamos a tener vacuna rápido, otro día nos despertamos y decimos no. Las vacunas todas tienen 2 fases, fase preclínica y fase clínica. La fase preclínica es aquella que se hace en animales, ¿sí? Y la fase clínica está dividida en 4 fases, fase 1, 2, 3 y 4. La fase 1 se hace con una pequeña cantidad de pacientes y se evalúan ciertas características de la vacuna. La fase 2 lo que se hace es aumentar la cantidad de pacientes donde se prueba la vacuna y se va evaluando, además de la eficacia, también se va evaluando seguridad. Perdón, además de seguridad se va evaluando eficacia, primero se evalúa seguridad. Y la fase 3 se reúne muchísima cantidad de pacientes, muchos más, ¿sí? Y pacientes de todo tipo de edades, para probar la vacuna. Una vez que pasa la fase 3, todas estas fases están reguladas por entidades regulatorias. Por lo tanto, no se puede pasar de una fase a la otra sin estar aprobado por la FDA o alguna entidad regulatoria del mundo, ¿sí? O sea, eso quédense tranquilos. Lo que sucede con las... Sí. Perdón que te interrumpa, pero te retrotraigo con algo de lo que estuviste mencionando, que nos están preguntando desde el Facebook, y Sí. me parece, antes de que quede muy colgada, te hago ahora. La pregunta es si es relevante el tipo de sangre para la donación o recibo de plasma. Y la otra pregunta que están haciendo es si significa algo bueno o algo malo, o simplemente no significa nada, que elijan a un país para que hagan los testeos de vacuna. ¿Es indiferente o es algo especial? La primera pregunta, lo mejor sería que sea AB negativo, ¿sí?
pero eso igualmente el hemoterapista, el médico especialista en hemoterapia, que es el que hace todo lo que es medicina transfusional, les va a decir, o sea, si tuvieron COVID y tienen condiciones, o sea, y tienen características que son pasibles de donante, no hay ninguna contraindicación con ningún grupo sanguíneo, ¿sí? O sea, las contraindicaciones para donar son otras, tienen que ver con el respecto a lo mismo de ser donante de cualquier componente de la sangre. Tiene que ser mayor de 18, tiene que no haberse hecho ningún tatuaje, no tener cirugías recientes, dependiendo cada cirugía, ¿no? Pesar más de 50 kilos y un montón de restricciones más que tienen que ver con ser donante de sangre. Eso se puede buscar tranquilamente en el Ministerio de Salud, que está todas las características para poder ser donante. Pero con respecto al grupo sanguíneo, si respondí la pregunta, lo va a evaluar igual el médico especialista en transfusión, que es el hemoterapista. Y con respecto al que recibe, obviamente tiene que ser un plasma compatible, ¿sí? Porque el que está recibiendo el plasma tiene que recibir algo que sea compatible para que no haga reacciones contra el plasma donado. ¿Sí? Hay un montón de tipos de reacciones que suceden por recibir transfusiones, que hay algunas que son más leves y hay algunas que son más graves. Las que son leves se superan y se da medicación, o sea, no son graves. Y la segunda pregunta que me hiciste, de eso la verdad no sé, con respecto a los países que eligen, la verdad no sé, no sabría decirte si tiene que ver con algo en particular. Es donde tienen disponibilidad, igual está todo supervisado. Por ejemplo, ahora tengo una conocida que está trabajando en la de Janssen, de Johnson y Johnson, no, la de Pfizer, perdón, que se está haciendo y siempre tienen como un control de afuera, ¿sí? Y tienen alguien del laboratorio que va y controla. Pero la verdad es que no sé cómo es la selección del país donde se hace la fase 3. Eso no te sabría decir. Diana, ¿me permitís una pregunta? Sí, sí. Eh, el tema es el siguiente, Diana. Esta es una enfermedad de base claramente respiratoria. Es decir, Sí, la transmisibilidad de la enfermedad se da por un cuadro respiratorio, de ahí que nos cubrimos la boca y nos cubrimos la nariz. sí. Se ha dado en los últimos tiempos, por lo menos uno ha escuchado un poco más, de gente que ha permanecido en cuarentena, que casi no ha salido y sin embargo se enfermó. ¿Cómo es posible de alguna manera? Es decir, hay otro tipo de formas de contagio, porque ahí es donde surge la fantasía de la gente. Fui al supermercado, tenía el barbijo, tenía la careta, tenía los guantes, tenía todo, agarré algo. ¿Puede ser que la gente también pueda acceder a algún tipo de contagiosidad de esa forma? ¿O es solo respiratorio? A ver, respiratorio significa que no solamente uno si está en contacto con las gotitas del virus, ya sea si toca algo donde alguien estornudó, tosió, lo que sea, o tocó y toca y se lleva eso a la boca, nariz, ojos, se puede contagiar. Se sabe que el supermercado, el supermercado grande, es un lugar de alta contagiosidad, pero por el hecho de que va mucha gente, la gente toca los productos, toca las cosas, y lo que tiene este virus, a diferencia de otros, es que tiene un nivel de contagiosidad mucho más alto que cualquier otro virus, que el virus de la gripe común que todos los años. Pero la realidad es que uno no puede, o sea, es difícil decir, bueno, se contagió por la lata de esto, por haber tocado, no, es algo imposible de saber. O sea, uno en general maneja su vida, trata de mantener el higiene común, y a veces algo se escapa, por algo nos enfermamos y nos enfrentamos a un montón de virus, pero sí, puede pasar tranquilamente que alguien se contagie por tocar el ascensor, por tocar algún producto en el supermercado. No debería ser lo más normal, ¿no? Lo más común es estar en contacto con alguien con COVID y que estar cerca y no estar protegido y esa situación. O sea, se sabe que el barbijo y el uso del tapabocas sirve para no contagiar. Obviamente que si uno tiene eso, también va a recibir menos, pero lo más importante es que el que contagia, no contagie, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a seguir, si Sí, querés, con el tema del desarrollo de la vacuna, que era un tema que perfecto, interrumpimos justo, estabas en la fase 2 o 3, me falta la 4 y la listo. 5. Bueno, la fase 3 entonces sucede eso, se recluta muchísima más gente y se prueba que la vacuna sea eficaz y que sea segura.
Estas fases no solamente son con vacunas, es con todos los medicamentos, ¿sí? Todos los medicamentos que nosotros ingerimos están probados. Obviamente tienen que estar aprobados. Si alguien ingiere, existen medicamentos que no están aprobados por FDA y AMAT, pero no están permitidos. Todo lo que son vacunas debería estarlo y se supone que está. Pero ¿qué pasa con esta vacuna que uno ve que suspenden la fase, que la reinician y como que lo que yo creo y que es lo que está sucediendo, es la primera vez que todo el mundo está pendiente de una vacuna, ¿sí? Quizás vacunas contra otras enfermedades, contra la meningitis, contra el neumococo, nadie estuvo tan pendiente. Ahora estamos todos alertas frente a esta vacuna porque esperamos que sea como el fin de esto y que nos saque de esta situación. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que lo que sucedió con la vacuna es algo normal, ¿sí? Es algo que puede suceder, inclusive pueden suceder efectos adversos mucho más graves, ¿sí? Y que uno no se entera porque no está en constante investigación si no se dedica a eso, a ver cómo fue el ensayo clínico de la vacuna. Cuando uno es médico y se dedica quizás a enfermedades oncológicas, oncomatológicas, como es mi caso, por ejemplo, uno se fija más qué efectos adversos tuvo la droga, qué pasó en los pacientes, cuántos pacientes fueron reclutados, porque estudia cómo se aprobó la droga. En este caso, los que estamos mirando somos la gente secular, ¿sí? La gente común, no un médico. Estamos todos mirando a ver qué pasa con la vacuna. Por eso, para no desalentar la situación, es algo normal que sucede y que sucede en todas las vacunas que son probadas, ¿sí? Y en general los estudios son doble ciego. ¿Qué significa doble ciego? Que no sabe el laboratorio y no sabe el paciente si recibió o no vacuna, ¿sí? Puede haber recibido vacuna o haber recibido placebo, con lo cual tampoco tenemos toda la información y no tenemos la información de si ese paciente que tuvo el efecto adverso recibió un placebo, que tranquilamente podría haber recibido placebo. Después de la fase 3, se estudia, se evalúa a ver si fue eficaz la vacuna, ¿sí? En base a los pacientes lo que le van a hacer es ver los títulos de anticuerpos que generó, ¿sí? Que tienen que ser altos y tienen que ser duraderos en el tiempo. Una vez que esa fase ya está cumplida, se empieza lo que es la comercialización, ¿sí? Que nosotros lo que ya tenemos es pagada la de AstraZeneca para comercializarla acá, para desarrollarla y que se venda acá. Una vez que se comercializa, después, cuando se hace la vacunación masiva, se pasa a la fase 4, que es la fase de farmacovigilancia, ¿sí? Donde se reportan todas las situaciones que le estuvieron pasando a los pacientes que la fueron recibiendo, ¿sí? Si alguien tuvo algún efecto, eso se reporta en farmacovigilancia, pero es algo posterior a que ya la vacuna está totalmente, o la medicación ya está totalmente diseminada por todos lados. Pero quiero aclarar algo que para mí es súper importante, ¿qué es lo que implica una vacuna en sí? Para mí, para mí no es solamente para mí, es así, sino las vacunas no son algo que yo me lo pongo, me lo inyecto y me curé y me salvé a mí mismo, no. La vacunación es algo que sirve a nivel colectivo, y esto va para todas las vacunas, no va solamente para la vacuna de COVID. Pero creo que en la vacuna de COVID es donde lo vamos a entender, porque yo esto es a opinión personal, no creo que cuando se habilite la vacuna haya vacuna para todos, ¿sí? Va a haber vacunas para, en mi opinión, personas de riesgo y personal de salud, y por último se va a vacunar al resto. Con lo cual, lo que quiero aclarar es que la vacuna es una inmunidad colectiva. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, una mamá que está embarazada, una mujer embarazada, en la semana 20 se vacuna para la tos convulsa. La tos convulsa al adulto no le hace nada y a la mujer embarazada no le hace nada. ¿Por qué se vacuna? Porque va a venir un bebé que los primeros 2 meses no va a estar vacunado para la tos convulsa, con lo cual esa mamá se vacuna para proteger a su hijo. Bueno, con todas las vacunas pasa lo mismo. En este caso el hijo es sano, pero sucede que hay gente que no es completamente sana, que su sistema inmune está deteriorado por alguna cuestión, algo que no sabemos qué, alguna inmunodeficiencia que es una deficiencia del sistema inmune, entonces no puede recibir las vacunas, todas las completas, porque algunas están contraindicadas.
Estas personas están protegidas porque el resto de las personas están vacunadas y porque el virus no circula entre esas personas. O sea, lo que quiero decir es que la vacuna no es solamente me importo yo y importa a todos, ¿sí? Yo me vacuno y protejo al resto, es algo que es para protección colectiva. Eso sucede con todas las vacunas. Por lo tanto, más allá de la vacuna de COVID, creo que es un buen mensaje saber que siempre los beneficios de las vacunas que están aprobadas, y lo mismo las drogas, cuando está aprobado es porque supera ampliamente los riesgos que se corren al vacunarse. Obviamente que hay riesgos, como en toda medicación, la mayoría de la gente que toma medicación para la presión, si lee el prospecto, todo tiene contraindicación, pero el beneficio de estar tratado es mucho más superior al riesgo de padecer algún efecto no deseado. ¿Sí? Diana, te quiero hacer una pregunta. Vos estás hablando de vacunas y en Sí, algunos lugares del mundo y también acá en Argentina se ha hablado del concepto inmunidad de rebaño. O sea, sí. esta idea de, bueno, rompamos toda cuarentena, dejemos salir a todo el mundo, que todo el mundo entre en contacto con todos y eso va a generar la expansión del virus y el virus va a encontrar de alguna manera que ya no tiene a quién contagiar y bueno, y ahí va a desaparecer o va a mitigarse el efecto. ¿Es positiva esta idea de inmunidad de rebaño o nos prevé pensar que puede llevar a un alto índice de letalidad? Es una pregunta interesante y es difícil también porque en realidad se vio que no sirve mucho la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque hay recontagio. Y al haber recontagio no serviría la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño quizás serviría más en algún tipo de infección donde los anticuerpos son duraderos, el título que genera cada uno es alto y con ese criterio uno no se recontagia. Pero ya hay gente que se infectó por segunda vez, con lo cual esa persona que se infecta por segunda vez también es un disparador para seguir contagiando gente, entonces con lo cual no se sabe si la inmunidad de rebaño sería efectiva o no, por lo que se ve es que no, por esta cuestión de que hay gente que se recontagia. Eh, Igualmente la letalidad yo creo que aumenta cuanto menos testeos hay, ¿sí? O sea, ¿a lo que me refiero con esto? Cuanto menos testeás, más mortalidad vas a tener por el hecho de que van a haber menos contagiados en relación a la cantidad de muertos que hay. En Israel y en países de primer mundo se hace mucho más testeos y la letalidad es mucho más baja, ¿sí? Y eso sucede porque se testea muchísimo más que en otros países. Acá, por ejemplo, en Capital, con respecto a provincia, lo que sucede también es que se hacen mucho más controles a nivel de lo que es gobierno. Los pacientes que están en Capital son mucho más seguidos que los pacientes que están en provincia. Lamentablemente se hacen mucho más rápido los hisopados en Capital con respecto a provincia y se controla muchísimo más. Se hace un seguimiento de paciente a nivel público, ¿sí? Estoy hablando, se hace un seguimiento de paciente mucho más exhaustivo que pacientes que están en provincia. Por eso ellos tienen muchos más contagiados y nosotros seguimos manteniendo un nivel casi, o sea, los que estamos en Capital siguen manteniendo un nivel neutral, ¿sí? Pero no por otra Aprovecho, cuestión. perdón, Diana, Sí, y me parece que es un buen dato para comentar. Vos sabés, Natalio, de que Gabriel Ventasgal es periodista allí en Israel y él comenta de que la cantidad de testeados en comparación a la Argentina, si se compara Israel con la Argentina, los testeos que se hacen en Israel son a razón de 120.000 o 150.000 hisopados, cuando acá en Argentina se están haciendo en promedio 40.000, tengo ujú. entendido, por millón de habitantes. O sea, realmente hay como un nivel de testeo mucho más elevado. Y aprovecho, ya que mencionaste esto del tema de las vacunas y la generación de anticuerpos, que nos están preguntando en el Facebook, si aquellos que ya sufrieron la enfermedad, entonces ya están naturalmente vacunados. ¿Eso es así? ¿1 más 1, 2? No, no es así. De hecho, en realidad lo mejor sería tener la enfermedad, dosar anticuerpos, saber qué título tiene, como para ver si están vacunados, que no. Se vio que los anticuerpos no duran
lo suficiente porque hay pacientes recontagiados y se ve que en pacientes más asintomáticos que hacen más asintomáticos generan anticuerpos de muy bajo título, con lo cual esos anticuerpos de muy bajo título no son protectores para un nuevo enfrentamiento con el virus. Así que Ahora, no. Dayana, Sí, discúlpame, entonces, en este sentido se me ocurre una situación un poco complicada. Alguna persona ha enfermado, no importa ahora si, digamos, ha sido más grave o menos grave o ha sido asintomática, ha sido hospedada en su domicilio, tuvo los 10, 12, 14 días de cuarentena, lo superó, pudo salir, terminó, le dieron el alta. ¿Qué significa el sí. alta? Si esta persona puede volver a contagiar a otras personas, esta No, misma no volver persona. a contagiar. No, no volver a contagiar. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una cosa es el hisopado, que lo que uno busca con el hisopado es la PCR. ¿Qué es la PCR? Es la genética del virus, ¿sí? El ADN del virus, ¿sí? Cuando uno tiene un hisopado positivo, tiene el virus que está replicando en el cuerpo. Ahora, cuando uno tiene anticuerpos, hay dos tipos de generación de anticuerpos. Las primeras que se generan, que son inmunoglobulina M y G, que la primera es la inmunoglobulina M, habla de una infección presente, ¿sí? Que alguien está con la infección en ese momento, que está y contagia. Después se genera la segunda ola de anticuerpos, que son la inmunoglobulina G, que hay un periodo donde tiene las dos, y puede ser contagioso, puede ser que el paciente tenga una infección activa, y cuando ya la IgM se fue y queda solo la IgG, solamente tiene anticuerpos. Se vio que acá no se está haciendo el hisopado digamos, post Claro, curación, porque claro. se estima que a los 7-10 días uno deja de contagiar, ¿sí? A los 10 días deja de contagiar. Entonces, hacen la infección en la casa, se queda en la casa o donde se tenga que hacer. Antes, al principio de la pandemia se internaba casi a todos, después Sí. ahora no se interna a todos, ¿no? Sino con factores de riesgo, y hacen la infección en la casa y después de que ya le dan el alta, ya puede salir a la casa y no contagia, ¿sí? Pero no sabemos cuántos anticuerpos generó, por lo tanto, tiene que seguir cuidándose de contagiarse, ¿sí? No de contagiar, pero sí de contagiarse. Alguien que tuvo coronavirus y que ya superó la infección no es alguien que es de riesgo de contagio, de contagiar, ¿sí? Sí de pasible de volver a enfermarse. Bueno. Ilana, ¿hay preguntas? Si no- Sí, me está llegando por el chat y una pregunta es si sabes cómo va el estudio de la vacuna de Pfizer. Están haciendo la fase 3, tienen que terminar la fase 3, que es, digamos, hacer las pruebas de vacunar a la gente y evaluar todos los títulos. Más datos que esos no tengo yo, principalmente. Sé que la fase 3 no se está haciendo acá, la que se está haciendo es la de Johnson Johnson, que se está haciendo acá, la fase 3. Y no, la verdad es que no sé cómo va, pero bueno, es la que supuestamente es la más prometedora, por lo que escuché, pero por una cuestión de lo que genera. La de Astra, que es la que vamos a desarrollar acá, se vio que hay que revacunar, ¿sí? Porque los anticuerpos no duran. Pero dicen que la de Pfizer es una de las más prometedoras, que no va a tener que hacer revacunación. Igual yo creo que, nada, se va a vacunar con lo que haya. Lo que escuché es que los costos de la vacuna no van a ser tan altos como para la población que se quiera vacunar y ir pagándola. Igualmente, primero se va a vacunar, en mi opinión, personas de riesgo y personal de salud, que son las personas que más diseminan el virus. Los niños, si bien lo diseminan, como dijo Natalia al principio, pero no hacen una infección sintomática, por lo tanto no son pacientes de riesgo, y obviamente se va a vacunar a los abuelos de los niños, que son personas más adultas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Darío, dale. ¿me permitís, Ilan, una preguntita? Después podemos abrir también los micrófonos a la gente abiertamente si quiere preguntar. Dayana, lo que quería preguntarte, sin entrar en cuestiones políticas de aquí de la Sí. Argentina, esta cuarentena extensísima que estamos viviendo, se la llama cuarentena, no cuarentena, quién la cuida más, quién la cuida menos, no vamos a entrar en el término técnico, pero ya llevamos casi 190, 200 días con restricciones o con transporte no, transporte sí, etcétera, etcétera. Sin entrar en política, desde tu punto de vista,
¿Ha sido buena la cuarentena, el resultado? ¿Ha sido malo? Teniendo en cuenta la cantidad de infectados que la Argentina está teniendo en este momento y casi un promedio de 400 muertos por día, ¿el resultado está a la vista? ¿No está a la vista? ¿Sirvió o no sirvió? ¿Qué pasó con esto? En mi opinión, creo que la cuarentena estricta se vio que no sirvió. Tampoco sé si fue tan estricta, ¿no? Porque no sé qué tanto se cumplió. Cuando empezó la cuarentena, yo tengo una compañera de trabajo que vive en provincia, ella me contaba que allá en provincia no había cuarentena. Acá yo salía de mi casa y literalmente no había nadie caminando por la calle. Y ahí ella me decía, ella vive en Morón, esta compañera mía, me dice, acá está todo el mundo en la calle. O sea, yo no sé qué tan estricta fue como para poder decir, bueno, los resultados fueron malos a pesar de que la gente se restringió. Yo creo que hay, en mi opinión, hay cosas que pueden seguir en cuarentena, o sea, restringidas, pero hay cosas que ya no. Y hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajos y cosas que son necesarias. O sea, yo creo que uno teniendo las medidas, tomando medidas, yo creo que el transporte es un lugar de mucho contagio, lamentablemente. Entonces eso me parece que, en mi opinión, está bien que esté restringido, pero hay cosas que no, y que yo no veo beneficios. Hay lugares donde las cuarentenas fueron realmente estrictas y funcionó, y después cuando se liberó de manera masiva y de manera sin restricciones, y que eso hizo que falle demasiado el sistema. Por ejemplo, en Israel sucedió que se levantó la cuarentena y se habilitaron bares, que son cosas que yo entiendo que el propietario del bar necesita abrir porque necesita trabajar, pero creo que fueron cosas que se le salieron de las manos y que fueron innecesarias, ¿sí? O sea, yo creo que lo principal, y acá uno indefectiblemente se mete en un tema político, pero hay cosas que son indispensables, como la educación, que se está dejando muy atrás y se está poniendo en posición otros lugares más importantes que creo que no son necesarios. Inclusive uno cuando abre la cuarentena, no solamente deja de proteger a aquellos que necesitan de ir a trabajar, sino aquellos que tienen factores de riesgo y necesitan salir porque tienen que ir al médico. Eso se bajó mucho el nivel de atención por enfermedades que no dejaron de seguir existiendo. El coronavirus vino, pero todo el resto siguió estando y no dejó de existir. Muchos controles de lo que son cánceres, de lo que es enfermedad cardiovascular, bajó un montón, y eso es algo que impacta a nivel de salud muchísimo, ¿sí? En el futuro eso va a impactar muchísimo. Bien, aprovecho, Natalio, que ahora sí llegaron un par más de preguntas por el chat antes de que abramos a alguno de los que tienen la camarita prendida para que hagan alguna pregunta. Y las preguntas son las siguientes. Preguntan, Diana, si es necesario o no el uso de guantes cuando uno compra en el supermercado, y por otra parte, al volver de un supermercado, si es necesario desinfectar con alcohol diluido o lavandina diluida. Y también aprovecho para hacerte una pregunta muy interesante que surgió justamente del Facebook, que dice si, además de la búsqueda de vacunas, hay suficiente búsqueda de medicación para curar a los contagiados. ¿Esto también se está dando en el mundo? ¿Está habiendo una búsqueda de medicamentos? Con respecto a la primera pregunta, el uso de guantes en realidad para mí no es necesario. Yo creo que no hay mejor que lavarse las manos, ¿sí? O sea, si uno va al supermercado, toca todo y se toca la cara, no tiene ningún sentido. Si se lo toca con o sin guantes es lo mismo, ¿sí? Lo importante muchos médicos que se han contagiado por cómo se sacan las medidas de seguridad, ¿sí? Entonces, creo que tener un barbijo, tener la máscara, me parece más que suficiente. Lavarse las manos es indispensable, no tocarse la cara, ¿sí? No llevarse las manos Pero eso va más allá del coronavirus. En la vida diaria, uno si va a un lugar y toca cualquier cosa, no debería tocarse la cara. La plata es completamente sucia y tiene un montón de microorganismos, entonces uno toca plata, no debería volver a tocarse las manos.
Con lo cual yo personalmente no uso guantes, uno tendría que usar guantes cuando está en contacto con un paciente con coronavirus y lo sabe, ¿sí? Eh, Lavar las cosas con alcohol y sí, o sea, desinfectarlas con alcohol es suficiente. Lo que son verduras crudas con lavandina, eso, pero eso siempre también, no es de ahora, es algo que hay que hacerlo siempre, ¿sí? Lo mejor es todo lo que es verdura que no es de hoja, lavarlo apenas llega, y la verdura de hoja en general uno lo lava cuando la va a usar, también la puede lavar cuando llega a la casa. Y con respecto a medicaciones, sí, también hay un montón de medicaciones, pero no son medicaciones nuevas que se están desarrollando para coronavirus, como el famoso Tamiflu que apareció en el 2009. No, hay un montón de drogas que ya están en uso por otra cosa y que se prueban para pacientes. Los protocolos de cuando un paciente queda internado por coronavirus, se va evaluando lo que es la saturación del oxígeno. Como saben, lo más frecuente es la enfermedad respiratoria, ¿sí? La neumonía. Y eso es lo que más le tenemos miedo, lo que más se le tiene miedo para el coronavirus. Y lo que se va haciendo es, primero se instauran antibióticos, aunque esto es un virus y los antibióticos van contra las bacterias, pero esto es por una cuestión de que el paciente que se enferma con un virus también deja un lugar predisponente a que cualquier bacteria lo contamine, ¿sí? Y a veces las bacterias son mucho más letales que los virus, ¿sí? Entonces se pone antibióticos y también se usa mucho corticoides en aquellos pacientes que van bajando la saturación de oxígeno, que los corticoides son antiinflamatorios y sirven para paliar la respuesta, ¿sí? Porque lo que sucede es que el cuerpo genera una respuesta agresiva contra su propio cuerpo, ¿sí? O sea, para intentar defender al virus, se genera una respuesta muy agresiva y lo que hace el corticoide es bajar esa respuesta agresiva, ¿sí? No voy a entrar en detalle de cómo es el tipo de respuesta porque es muy molecular y muy del médico, ¿no? Pero es básicamente eso, se usan corticoides y en pacientes que están moderados a graves, dependiendo de la saturación de oxígeno, se indica el plasma. El plasma obviamente tiene que ser con consentimiento, ¿sí? Si el paciente no quiere recibir plasma porque lo que sea, no quiere recibir un componente de otra persona, no lo va a recibir, ¿sí? Tiene que firmar un consentimiento de que lo quiere recibir. Bien. Esta pregunta me parece un poco, hasta te diría que simpática, porque todos tenemos a veces la misma duda, y es, si lavo los barbijos con ala o cualquier detergente, digo, ¿es suficiente? ¿Alcanza? ¿Cómo lavo los elementos con los que salgo a la calle? Sería quizás la pregunta también. Bueno, con eso te voy a contestar básicamente que los virus, no este virus, todos los virus son intracelulares obligatorios, parásitos intracelulares obligatorios. ¿Qué significa? Si no viven en un cuerpo, no viven. Con lo cual, en un barbijo, en una ropa, no pueden vivir eternamente. No sé cuánto tiempo quedan ahí, ¿sí? Pero el jabón común, ¿sí? El jabón común que usamos para lavarnos las manos, como el virus tiene una capa que se llama, que es por lo que se llama coronavirus, se sabe que cuando uno se lava las manos desnaturaliza esa capa que tiene el virus y el virus se destruye. Si el virus uno lo destruye con jabón común, con ala, con skip, con cualquiera lo va a destruir en el lavarropas. Y además no tendría por qué vivir mucho tiempo en algo que es un material inerte, ¿sí? Que no es un material vivo. Clarísimo. Natalio. Diana, sí, Sí. Diana, estábamos hablando de medicamentos, de remedios, de distintas cuestiones, y suena mucho el nombre ibuprofeno, ¿no? Como el nombre comercial de esta droga. Por ahí se ha escuchado, entre tantas cosas, qué es lo verdadero, qué es lo mítico respecto al ibuprofeno, porque hay gente que dice, bueno, me duele un poquito la cabeza, por las dudas tomo un ibuprofeno, por si llego a tener algo, algún síntoma de COVID o cosas por el estilo. ¿Cuánto hay en esto, digamos, de esta sensación de enfermedad y cuánto hay de eficiencia en la toma preventiva, por así decirlo, de ibuprofeno? La toma preventiva de ibuprofeno, paracetamol o cualquier antipirético no sirve para nada si uno no tiene un dolor o fiebre o lo que sea. Al principio se decía que era mejor paracetamol que ibuprofeno, ahora ya se sabe que cualquiera de las dos cosas se puede recibir.
salvo si alguno tiene una contraindicación propia para recibir una cosa o la otra. Tomar ibuprofeno como medida preventiva no tiene ningún sentido, uno no va a lograr absolutamente nada. Sí se está haciendo, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, se está haciendo un estudio con un spray nasal para médicos, ¿sí? Esto lo cuento como a título informativo, algo para saber. Se está probando este spray que supuestamente por 6 horas están protegidos de la infección para otras cosas. Este spray nasal se usa para otras cosas y lo están probando para ver si los médicos que están en contacto con pacientes con COVID durante 6 horas están protegidos. Pero no hay nada preventivo para no contagiarse, y si uno tiene una dolencia, yo soy pro que las dolencias no hay que soportarlas, sino hay que tratarlas. Si uno tiene un dolor de cabeza, fiebre, lo que sea, no tiene por qué aguantárselo, con lo cual en ese momento si tiene un ibuprofeno, un paracetamol, obviamente consultando con un médico, tomarlo, pero a nivel preventivo del COVID, no lo previene. Bien, aprovechando que tenemos un ratito más todavía, Natalio, con Dayana, que muy amablemente nos está prestando su tiempo, nos olvidamos de contar que Natalia Dayana es hematóloga del Hospital Álvarez, perdón. Ustedes imagínense que yo tengo que leer las preguntas de la gente en el chat, las preguntas en el Facebook, chequear que la conectividad esté todo bien, me puedo equivocar un poquito. Te pido disculpas, No pasa nada. Dayana, de verdad. Hacemos la última pregunta desde el chat y ahora sí pasamos a la gente. Dice, da tu especialidad en hematología, los pacientes anticoagulados, ¿tienen más riesgo al contagio o al uso de medicamentos para la curación, dada la limitación a los corticoides? No, los corticoides no, a ver, anticoagulados supongo que se refiere con antivitamina K, acenocumarol, dicumarínicos o warfarina, o con cualquier otro. Los corticoides no interfieren con lo que es el rango de anticoagulación, así que no habría problema. En cuanto a los pacientes que igualmente requieren internación, o sea, los que requieren corticoides están internados, ¿sí? Y los pacientes que van a requerir corticoides están internados, el paciente anticoagulado, por alguna cuestión que tenga que estar anticoagulado, se pasa la anticoagulación oral a anticoagulación parenteral, que sería por inyectable, ¿sí? Con lo cual, y esa droga no tiene interacción con los corticoides tampoco. Así que no tienen más riesgo de desarrollar COVID, no es un factor de riesgo el estar anticoagulado. Ahora, si están anticoagulados por algún factor de riesgo cardiovascular o lo que sea, obviamente eso es lo que le da más riesgo de hacer una enfermedad grave, y no pasa nada con el tema de la anticoagulación, y lo más importante que a nosotros nos sucede, sigan haciéndose controles de anticoagulación, porque cuando alguien está anticoagulado por alguna trombosis o que tuvo algún ACV o algo, el no estar en rango terapéutico es mucho más riesgoso que cualquier otra cosa. ¿Sí? Perfecto. Seguimos con Dayana Komarovsky del otro lado, conversando. Ahora sí, veo algunas pantallas y les pregunto si alguno tiene ganas de hacer alguna pregunta. Lo que pido es que sea más que nada alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando y no sobre algo personal. Y recordemos que Dayana, además de ser médica, ella es hematóloga. Su especialidad va por ese lado. Así que aquellos que tienen la cámara prendida, los estoy viendo. ¿Alguno tiene alguna pregunta o alguna duda, inquietud para...? Ahí lo veo a Francisco. Francisco, ahí te di el permiso para poder abrir el micrófono. A ver, Francisco, si podés. Lo que te pido, Francisco, antes de que hables, y a todos los que tengan preguntas, que sean lo más breve posible, así podemos aprovecharla al máximo a Dayana. Ahora sí, Francisco, adelante. Y hola, buenas tardes. Yo escuché pacientes que recibieron plasma quino. Que dijeron que era efectivo, y también otra pregunta que quería hacer era, en los últimos tiempos aumentamos mucho el nivel de contagiados y de muertes. ¿Esto es producto de no haber hecho los testeos, no haber aumentado los testeos y el virus está circulando por la cantidad de asintomáticos que hay? Gracias.
Con respecto al plasma equino, no, la verdad no desconozco, no sé la respuesta, lo voy a averiguar, pero sé que acá mucho de eso no hay, por lo que escuché. Con respecto a por qué hay más contagios y por qué hay más... ¿cómo fue la segunda pregunta? Si me la podés repetir mejor. Yo escuché que realmente, bueno, aumentaron los contagios y las muertes debido a que no se invirtió en los testeos, pero por otro lado también, no sé, hay países que invirtieron un montón y la cantidad de muertos es elevada también. La enfermedad no es una enfermedad letal, ¿sí? La letalidad es baja comparada con otros virus. Sí es cierto que al principio se testeaba muy poco y ahora se está testeando más. También es cierto que al principio el tiempo hasta que recibíamos los resultados era mucho más prolongado que ahora. Ahora tenemos el resultado en el día, cosa que antes había que esperar más o menos 48 horas o un poco más, y solamente se hacían los testeos y se estudiaba en el Malbrán. Después eso se descentralizó y cada hospital hace sus propios testeos. Yo creo que el aumento también tiene que ver con, siempre desde el momento cero, para mí, y en general la mayoría piensa lo mismo, hay que multiplicarlo por 10.000 siempre, ¿sí? O sea, no se testea a todo el mundo y en principio se testeaba mucho menos. Y sucede en algunas regiones del país que dan por infectado a toda la familia cuando testean a uno solo, ¿sí? Y no va en el conteo quizás, entonces hay muchos menos testeos. Es cierto que nosotros vivimos en un país pobre, que no es rico, ¿sí? Y que el testeo no es algo barato, es algo caro, con lo cual yo considero que sí, que el aumento tiene que ver con que antes se testeaba menos. Igualmente, no es que se aumentó mucho más en relación a los positivos. En relación a los positivos no aumentó mucho el testeo. No sé si respondí a tu pregunta. Buenísimo. Diana, me preguntan también por el chat si bajó la mortalidad por COVID desde que empezó la pandemia, sobre todo aquí en Argentina. Si tenés idea de eso. Acá más o menos se mantuvo, siempre se mantuvo bastante estable y baja por suerte, pero eso tiene que ver con el tipo de población que tenemos. Acá tenemos una población joven en comparación con las poblaciones europeas, que son poblaciones mucho más adultas, ¿sí? La gripe y la enfermedad cardiovascular mata mucho más gente que el COVID, ¿sí? Por eso es importante continuar con los controles de salud habituales. Pero acá se mantiene. Bien. Vuelvo a preguntar a alguien de todos los que están acá con la camarita prendida, si tienen ganas de hacer una pregunta. Ahí la veo a Norma. Norma, te estoy solicitando si puedes reactivar el audio. Y mientras tanto, Diana, te pregunto si tenés algún correo o algún medio para que la gente te haga alguna consulta más allá Sí, de la conversación sí, de hoy. sí. ¿Querés que lo escriba en algún lado? O... Si querés, lo podés escribir y si querés decirlo también para que la gente del Facebook que nos está mirando pueda tomar nota también. Ok, es mi nombre y mi apellido, @gmail.com, dianakomarovsky@gmail.com. Ahí me pueden hacer consultas, hay muchos médicos que estamos haciendo consultas online. Yo sobre todo lo que les puedo contestar sobre COVID a nivel de información general, y consultas que tengan que ver con hematología, obviamente mucho más. Perfecto. Norma, tenés el micrófono Sí, abierto, así que adelante. sí. La pregunta esta, si bajó la mortalidad, en realidad me refería a si hoy tienen más recursos terapéuticos que los que tenían en un Sí, comienzo. Y yo preguntaba el plasma, y también por el ibuprofeno inhalado, porque hay trascendieron noticias del efecto del ibuprofeno inhalado, más o menos como, no diría mágico, pero sí muy importante. sí, el tiempo es favorecedor para nosotros haberlo tenido obviamente más tarde
otros países de primer mundo y que en otros lugares se hagan las pruebas con plasma. Nosotros ya vinimos, enfrentamos la pandemia con el plasma ya conociéndolo, con los corticoides y con todos los efectos que producen en el sistema inmunitario que desatan la enfermedad más que nada letal. Entonces, a nosotros nos benefició esto de que la pandemia nos agarre más tarde. Sí, al principio no se utilizaba el plasma y se empezó a utilizar más tarde. Los corticoides al principio tampoco se utilizaban y se empezaron a utilizar también más tarde por esta cuestión de que uno conoce el daño al sistema, del que genera el propio sistema inmunitario. Los antibióticos también. Eso fue beneficioso y obviamente que estemos a destiempo siempre nos va a beneficiar. Con respecto al ibuprofeno inhalado, no es algo que se esté utilizando en el hospital, la verdad desconozco el potencial que tiene, lo escuché que lo piden, sé que sale en muchas noticias, pero la verdad es que no es algo que se esté utilizando, primero porque en hospital público no es algo muy factible, y segundo porque la verdad es que no lo están utilizando, entonces tampoco tengo mucha información sobre eso. Diana, bueno, quizá para terminar, por lo menos Ilan de mi parte, le hace una última pregunta y liberar a Diana, que su tiempo es de oro, sin ninguna duda. Diana, vos dijiste antes, y desde ya se sostiene, de que los medios de transporte, colectivos, subterráneos, etcétera, son focos de alta contagiosidad. Nosotros vemos viajar muy poca gente en los medios, y más allá de que naturalmente la gente agarra una manija, un pasamanos, etcétera, etcétera, pero vemos que la gente viaja muy protegida, inclusive con el alcohol, el gel y demás. Ahora, por un lado tenemos este tema de decir los medios de transporte son de alta contagiosidad, pero por otro lado estamos viendo de que se permiten ciertas prácticas deportivas como el fútbol, donde hay roce físico, transpiración, sudor, saliva de un jugador hacia otro. ¿Y esto, cómo se entiende esto? ¿Es una contradicción del sistema? ¿Qué es lo que pasa? Totalmente es una contradicción total. Yo a lo que me refiero con respecto a que el transporte público es un lugar de alta contagiosidad, no a nivel de cómo estamos viajando en este momento y cómo se está viajando en este momento. O sea, uno sabe que en este país el medio de transporte, uno no viaja en las mejores condiciones nunca en el transporte público. O sea, los subtes van abarrotados de gente, los colectivos también. Ahora se están tomando medidas y me parece bien, y me parece que es algo que tendría que permanecer por el resto de la vida más allá del coronavirus, como porque uno tiene derecho a viajar mejor. Estoy totalmente de acuerdo que el fútbol y los deportes de contacto son lugares de mucha contagiosidad, y obviamente como madre también me da bronca porque me parece que uno le está dando mucho más bolilla a cosas como el fútbol que a la educación, donde uno puede mantener mucho más las distancias que en el fútbol, ¿no? Totalmente Sí, de acuerdo con sí, lo es que un decís. es un país que abre casinos, pero no abre escuelas, por ejemplo, de alguna manera, Exacto. ¿no? Exacto, yo entiendo que el colegio es un lugar de mucho contagio, que en Israel la apertura de las escuelas no fue favorable. Creo que tuvimos muchos meses como para poder pensar alguna estrategia para poder reabrir las escuelas. No sé si todos los días, si en la institución, pero creo que hay estrategias de formas de pensar. Tenemos un montón de lugares al aire libre, y creo que a los chicos esto les está perjudicando y mucho, porque bueno, la educación para mí es algo esencial y bueno, para la mayoría de la gente, y a los chicos ya el no tener una pertenencia, no tener un lugar, eso los afecta, y hay un montón de espacios libres, inclusive las canchas de fútbol donde se habilitaron para jugar al fútbol, se podrían utilizar para las escuelas, ¿no? Claro. Bueno, Ilan, unas palabras mías y despedimos formalmente a la gente, ahí a Diana, por supuesto le agradecemos desde ya. Simplemente agradecer a todos los presentes, a Diana en particular, su tiempo tan valioso, muy clara la exposición, creo yo. Va a estar grabada, va a estar subida dentro de... Le vamos a dar a Ilan un descanso, así que mañana seguramente va a estar subida, mucho antes Shabbat. Y Ya está ya está subida. subida. Ya cuando cortamos ya está Ya guardada está en el subida, ya está guardada. Y por último, decirle a toda la gente, Hatsukot Sameach, pero tengamos en cuenta que aquellos que tienen la suerte de poder estar en una suká
sepan que la SUCA debe ser particular, es decir, para su grupo familiar. No está permitido de que haya 20 a 25 personas alrededor metidas dentro de una SUCA donde no hay espacio para 5 o para 6, porque estaremos alentando una contagiosidad realmente peligrosa. Así que los que puedan tener SUCA, disfruten de la SUCA. Los que no tengan SUCA, el año que viene van a tener SUCA y van a poder ir a una SUCA sin ningún tipo de problema. Pero dejemos y tratemos de evitar la contagiosidad. Gracias por todo, Diana, y a todos. No, a Ilan, si querés Sí. cerrar y despedir, con mucho gusto. Simplemente de nuevo agradecerle, como lo hiciste vos recién, a Diana que realmente ha sido una disertante de lujo, que hemos tenido el privilegio de escucharla. Recordarles a todos que les hemos enviado por el chat del Zoom para que puedan completar un breve formulario para poder tener un acceso más directo y mandarles directamente el link. Y se puedan enterar también todos los meses de la publicación que estamos haciendo desde Comunidades Plus. Y simplemente saludarlos a todos por su code, como hizo Natalio, y pedirle a Diana si tiene ganas de hacer alguna palabra, alguna recomendación, algo más que no hayas dicho en esta charla y alguna perspectiva a futuro de lo que vamos a estar viviendo. Sí, básicamente creo que hay que manejarse con sentido común, ¿sí? Y preocuparse por uno, preocuparse por el otro, cuidarnos entre todos, que es lo más importante. La salud es lo más importante para todos. Obviamente que hay cosas que podemos esperar y postergar y cosas que no. Yo creo que la familia, principalmente para mí, es muy importante, y no ver durante tanto tiempo a un familiar no es algo lindo, con lo cual uno, mientras lo haga desde el lado del cuidado, yo lo apoyo. Los médicos también tenemos familia, y también inclusive los que están en contacto con pacientes, inclusive los que están día a día con eso, necesitan de las relaciones, pero siempre con cuidado. Como dijo Natalio, que tengamos un buen Sukkot, que tengamos lindas fiestas, que pasemos cosas lindas, y que tratemos de mantener el sentido común y de cuidarnos y de hacerlo con la familia y con el núcleo más íntimo, y no tratar de diseminar todo. Y siempre, si tienen alguna duda con respecto de si algo es grave o no grave, como para consultar, no tengo problema que me escriban mail. Es importante que ante la duda de que si es algo grave, consulten. No con respecto a COVID, sino con respecto a todas las otras cosas, porque no dejemos de cuidar la salud de los problemas prevalentes que siempre existen, porque eso no se fue con el coronavirus. Y eso me parece un mensaje súper importante, y hay veces que gente que no sabe si puede postergarlo o no, no tengo problema en que me lo consulten. Y bueno, y gracias por este espacio, gracias a Natalio y a Ilan, Hag Sameach, y que tengamos, bueno, pronto que podamos ver la luz al fondo de todo esto, ¿no? Así es. Gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias, Natalio. Gracias a todos los que se sumaron a esta actividad, a los que están en Facebook, a los que están en el Zoom, a los que nos siguen ya hace mucho tiempo. Con gusto, y será hasta dentro de no mucho más, 2 semanas, 10 días, nuevamente tendremos un nuevo encuentro. Un gusto, nos vamos con música, tal como llegamos, nos vamos con un poquitito de música. Hag Sameach, Shabbat Shalom. Hag Sameach, gracias, Shabbat Shalom, muchas gracias. Gracias, Diana, nuevamente. Estén muy bien.